estimados miembros del comité organizador, del comité científico, compañeros, compañeras, a todos que estáis aquí esta tarde con nosotros, pues bueno, mis primeras palabras de agradecimiento por vuestra presencia y, por supuesto, el agradecimiento a todos los ponentes por su implicación, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, yo espero que sea una sesión amena, una sesión interesante, enriquecedora, aunque siempre la última, pues ya sabemos lo que ocurre, que siempre con las últimas sesiones en todo, en la vida. Y bueno, en primer lugar, yo quiero presentarme. Yo soy Jesús García Cruces, soy médico de familia y especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente mi dedicación absoluta es el puesto de viceconsejero de Sanidad del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en Valladolid estoy. Y bueno, yo creo que quiero felicitar a SEIS por la temática que ha elegido. Yo creo que hablar de medicina preventiva, de medicina predictiva, es hablar del futuro, es hablar también del presente, pero sobre todo es hablar del gran paradigma de la revolución que se aproxima ya de una manera tan fehaciente de la práctica médica. Y sin más, quiero empezar a presentar a los nada más y nada menos que 7 ponentes. Yo, insisto, les agradezco mucho su aportación y yo espero que podamos hacer un coloquio sobre todo y un debate interesante. En primer lugar, a mi derecha, tengo a mi lado a Iciar Martínez, viene de las Islas Baleares, es la responsable, la coordinadora de la Unidad de Genética y Genómica del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Trabajas en Son Espaces, ¿verdad, Iciar? Exactamente. Y bueno, yo creo que con esa experiencia y con esa responsabilidad, pues seguro que nos vas a decir cosas muy interesantes, Iciar. A mi izquierda está Joaquín Dopazo, que es el director de la unidad de bioinformática de la plataforma de la Fundación Progreso y Salud. Trabaja en Andalucía, en Sevilla. Es miembro de la Real Academia de Medicina y llevas muchos años trabajando en este área, sobre todo en genómica y en investigación. Y bueno, yo creo que es una persona también de una trayectoria muy dilatada. A mi derecha también está Álvaro Alonso, ahorita. Álvaro creo que tu formación es ingeniero químico, ¿verdad? Trabaja en el Ministerio de Sanidad en este momento, en la Dirección General de Salud Digital como asesor y bueno, tiene una experiencia importante también, como hablábamos antes, en la gestión de proyectos muy transversales, muy estratégicos que a través de la Estrategia Nacional de Salud Digital se están impulsando en el Ministerio, cosa que desde las comunidades autónomas agradecemos profundamente. A mi izquierda está también Germán Bou Arévalo, es el médico, jefe de servicio de microbiología del área de salud de Coruña y CEF, y además es el coordinador del área de investigación genética, microbiología y biología medicina molecular del INVIC, del INIVIC. Yo creo que también con una trayectoria también dilatada allí en Galicia, en tu área de salud, como me comentabas. A mi derecha también está Ana Forment, que es la directora de Medicina de Precisión en NTT Data, que yo creo que también nos va a aportar una visión muy interesante. A mi izquierda, David Pisano, que es el director de Bioinformática Clínica de Genome Core. Y, por último, Gabriel Graels, que es el responsable de analítica del sector público de Salesforce. Bueno, a todos, insisto, muchas gracias y sobre todo, bueno, yo creo que quiero hacer un planteamiento ágil, que las intervenciones sean cortas. Las preguntas, evidentemente, son, no diría yo que complejas, pero sí preguntas que invitan mucho a la reflexión y yo creo que, bueno, que la capacidad suya de síntesis y sobre todo de transmitir aspectos relevantes de lo que vamos a hablar, yo creo que está profundamente acreditada. Bueno, yo creo que el marco de referencia temático que nos trae aquí, yo creo que está presente en todo lo que es los grandes objetivos de la Estrategia Nacional de Salud Digital. Yo creo que hablar de medicina preventiva y medicina predictiva, como decía al principio, es hablar de lo que realmente nos importa ahora mismo, ¿no? En el sector sanitario,
estamos hablando de algo que, como decía antes, es paradigmático. Yo agradezco profundamente a las 6 la invitación, porque además en Castilla y León acabamos de lanzar el Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión, que lo presentó el presidente a finales del pasado año con un horizonte de 5 o 6 años. Y como decía, nos movemos en uno de esos grandes objetivos que plantea la estrategia nacional, que es la atención sanitaria 5P. 5P, que no olvidemos que estamos hablando de personalizar, no solo, insisto, predictivo y preventivo, sino también participativo, poblacional y personalizado. Yo creo que en este momento todos somos conscientes de lo que se avecina, que a todo esto, a esta atención sanitaria 5P le añadimos, no sé cómo decirlo, si quizás sea una especie de salsa o una especie de algo que echamos por encima para que lo embeba todo, que es el advenimiento de la inteligencia artificial. Pues yo creo que estamos ante una situación que probablemente en muchos años de evolución de la medicina nunca se había dado, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que planteo a los ponentes, bueno, es que ¿en qué medida esta implementación de la medicina, de la atención sanitaria 5P, puede transformar nuestro sistema de salud tal como lo conocemos, o tal como lo vivimos, o tal como lo hemos vivido? O sea, y pensando en qué desafíos supone todo eso para aspectos tan relevantes como la formación médica, como la infraestructura sanitaria, como la integración de tecnologías digitales, por supuesto, y la reorganización de servicios, porque eso es inherente a lo que estamos de alguna manera pensando. Y reorganizar servicios yo creo que es esa gran asignatura pendiente, ¿no? Y todo ello para potenciar esta medicina preventiva y predictiva. Basta, bueno, obvio decir que medicina preventiva clásica, control de factores de riesgos, la medicina preventiva es ese paso, brutal paso adelante, porque los factores de riesgo ya los conocemos porque conocemos el genoma y conocemos la genética de la persona, con lo cual eso es tremendamente disruptivo y muchas veces no lo pensamos. O sea, la medicina preventiva clásica, que es lo que realmente va a ser la sostenibilidad del sistema público de salud, o sea, el diagnóstico precoz y la medicina preventiva, está viviendo una situación de un paso adelante brutal con la irrupción de todo lo que es estrictamente predictivo. Y aquí tenemos personas que saben bastante de genética, mucho más que yo y probablemente casi de todos los que estamos en la sala, me atrevería a decir. Por eso la primera pregunta, ¿cómo he empezado por el orden de presentación? Y Ciar, tienes tú la palabra. Tienes 4 minutos. Perdón, ya. Es cierto que si ahora tuviéramos que montar el Sistema Nacional de Salud con las herramientas que tenemos, probablemente tendríamos que desmantelar toda la forma que tenemos actualmente formado el Sistema Nacional de Salud. El sistema que se creó porque los pacientes eran sintomáticos, agudos y iban a los hospitales. Entonces hubo que dotar los hospitales de personal de cada una de las áreas de conocimiento. ¿Qué ocurre con los avances que está habiendo en todo el área de genómica? Pues que ahora vamos a poder ser capaces desde un primer momento de tener las familias identificadas que tienen una carga mutacional importante, las personas que desarrollan patologías de novo o que desarrollan tumores que no han sido heredados por las familias, y con todo esto vamos a poder tener una estratificación de pacientes teniendo adelantándonos a que desarrollen las patologías. Si tuviéramos que poner en estos momentos el dinero, ¿dónde lo pondríamos? Probablemente lo pondríamos en primaria y en todas las áreas de salud predictiva y de salud preventiva para evitar que se llegaran a desarrollar esas patologías en el caso de detectar a las familias y hacer un seguimiento muy estricto en aquellas familias con altas cargas mutacionales, ¿no? Y con esto paso. Muchas gracias. Perdón, al jurado, ¿no? Joaquín, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por invitarme también a dar, bueno, mi visión. Voy a tratar de ser rápido. Yo lo primero es que, como mucha gente va a hablar de varias de las P's que tienen que ver con la genómica, yo no voy a hablar de genómica por una vez en la vida. Voy a hablar de datos. Y voy a hablar de datos y de la inteligencia artificial en las siguientes preguntas quizás. Pero para mí la posibilidad de hacer algo predictivo es lo más transformador para el sistema de salud.
El sistema de salud es reactivo. Si tenemos la capacidad de llamar a los pacientes antes de que tengan la enfermedad, y estoy hablando muy en abstracto, esto es totalmente transformador. Entonces, tenemos como dos situaciones cuando tenemos los datos en la mano. Y cuando digo datos, digo los datos que tenemos ahora. Pronto tendremos datos genómicos y entonces esto va a ser tremendo, porque vamos a tener una cantidad de información enorme. Pero simplemente con los datos que tenemos dos situaciones. Pacientes de riesgo, que ya tienen alguna dolencia y están muy controlados, con muchos datos muy ricos. Ahí podemos hacer distintos predictores de puntos finales, pero lo que estamos haciendo más últimamente es predictores en población general. Y eso es o puede ser lo más revolucionario. Es decir, con los datos que yo dejo en el sistema de salud porque un día voy a urgencias por una cosa tal, es posible hacer predictores, bueno, con una cierta precisión, no una precisión muy alta, pero cuando uno compara estas precisiones con un cribado etario, en el cual la adherencia, pues por ejemplo, en el de colon es del 40%. Entonces, no vamos a pillar a todo el mundo, vamos a pillar el 40%, resulta. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando uno va a mirar el de cáncer de mama, al cual se llama a la gente, se llama a las mujeres, va del 75 al 95. Si hacemos algo que nos permita detectar grupos de riesgo antes de que lo sean y se les llama, la precisión más la adherencia nos va a dar resultados de por encima del 50%. Es decir, estamos por encima de cribados etarios simplemente usando los datos que tenemos. Y hablaré quizás más de esto en las siguientes preguntas, pero a mí la parte que más me gusta de la prevención es usar ya los datos que tenemos con inteligencia artificial. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Álvaro, ¿tú cómo ves este planteamiento o estos desafíos? Vamos. Pues intentaré responder a la pregunta desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad, hablando de la estrategia de salud digital y hablando de ejemplos concretos que ya están ocupándose de cómo se va a transformar por completo el sistema con este tipo de medicina. Bueno, dentro de la estrategia, por ejemplo, si hablamos de atención primaria, como comentaba Iciar, o cómo se tiene que hacer una reingeniería de los procesos, cómo pensar en el profesional, cómo pensar en el paciente y ver el ciclo de vida para determinadas patologías, eso es lo que estamos trabajando ahora mismo con las comunidades en varios proyectos tipo del plan de atención digital personalizada, precisamente, con el objetivo de desarrollar unos nuevos procesos que permitan, basándonos, por ejemplo, en dispositivos de telemedicina o información, datos que ya disponemos de ellos en tiempo real, poder anticiparnos y poder ser proactivos en el tratamiento a determinados pacientes. Por otro lado, como otro ejemplo concreto, la red únicas, como un ejemplo de una red de hospitales en el cual se obtiene el máximo beneficio de cruzar todos los datos a nivel nacional, es decir, enfermedades raras pediátricas de los que existen pocos casos, identificar a los expertos a nivel nacional, poder cruzar los datos de diferentes casos y construir en este mismo tipo una red concreta en la que aprovechemos y de nuevo podamos anticiparnos a lo que va a necesitar cada persona. Si hablamos de la técnica necesaria o, por ejemplo, la inteligencia artificial que va a hacer falta para que estos procesos puedan ser más eficientes o ayudar en ciertas partes de estos procesos, reducir tiempos en tareas de menor valor añadido, tal vez. Bueno, pues hay un programa específico de aquí al 2029 también, que es el de IA para el SNS, que precisamente lo que va a identificar son líneas de trabajo potenciales en las cuales ayudar a los profesionales y a los pacientes aplicando estas nuevas metodologías. Comentábamos antes de la reunión también distintas iniciativas que están surgiendo también de imágenes médicas, cómo utilizar a nivel nacional estas imágenes médicas. De nuevo, otro de los programas, que es la red de interoperabilidad de imagen médica para el SNS. Como digo, todos son programas que estamos trabajando con las comunidades autónomas ya mismo para transformar el sistema, siguiendo además la filosofía de aprender de los casos de éxito, es decir, aquellas comunidades que están más avanzadas en un área específica, pues siempre les ofrecemos liderar estos proyectos y marcar unas pautas para que al final todo el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, se vea beneficiado de estas iniciativas que, como ya digo, ya existen y ya están transformando a todos los niveles el sistema hacia una medicina, pues la medicina 5P, como comentaba. Perfecto, Álvaro. David.
Bueno, por seguir el orden de presentación. Ah, bueno, lo primero, muchas gracias, Jesús, por la introducción. Muchas gracias al resto de los ponentes. Muchas gracias a las 6 por invitarnos. Yo represento a Gironcourt, que es una empresa que nació hace 10 años con la idea de hacer realidad o contribuir a hacer realidad esta visión de la medicina de precisión, 5P. De las 5 Ps no está la precisión, ¿vale? O sea que yo me voy a centrar en este concepto. Porque yo creo que es el elemento más disruptor, el que tiene más capacidad de transformación, es precisamente la P de precisión. Y me explico, o reflexiono sobre ello. Yo os contaba dentro, pero le cuento al público también, yo soy biólogo molecular. Yo tengo formación en biología. Cuando yo estudié biología, la biología que se estudiaba era la biología del lineo, la clasificación, la observación. Y a lo largo de todos estos años yo he vivido una transformación de la manera en la que mi profesión o mi formación o mis compañeros gestionan esta información, gestionan estas observaciones. La biología en 20-30 años se ha convertido en una ciencia cuantitativa, prácticamente exclusivamente cuantitativa. Y lo que le pasa a la medicina o lo que le está pasando a la medicina es que se está convirtiendo en otra ciencia cuantitativa. Los biólogos nos hemos tenido que ir reciclando y nos hemos tenido que ir aprendiendo pues, a programar, ciencia de datos, estadística, 40.000 disciplinas, tal, pero los médicos o los profesionales de la salud no tienen el lujo ni tienen el contexto para hacer este reciclaje. No tienen el lujo ni el contexto porque su misión es intervenir, ¿vale? Yo no creo en la medicina preventiva en el sentido de decir, oye, si logramos prevenir las enfermedades no tendremos que curarlas, que esto es una gran verdad, ¿vale? Pero si logramos prevenir las enfermedades y no tenemos que curarlas, nos quedamos sin médicos, ¿no? Cerramos todos los hospitales porque no hay enfermos, entonces no hace falta medicina. La medicina es nuclearmente y fundamentalmente intervencionista. Y no podemos evitar que la medicina sea intervencionista, porque entonces sería otra cosa. Y de hecho, cuando buscas la definición de medicina preventiva, lo que encuentras es prevención de riesgos laborales, salud pública, epidemiología, etcétera, etcétera. No son, medicina preventiva es el concepto que se utiliza cuando la medicina no es intervencionista, pero en el resto de los casos la medicina tiene que ser intervencionista. Y dentro de esta medicina intervencionista hay dos ejes, que son dos ejes fundamentales, que son ejes de transformación o potencialmente transformadores. Uno es conocer, con esta cuantificación que estoy hablando y con estas capacidades, que son tecnologías no únicamente digitales, sino tecnologías de todo tipo, que son capaces de cuantificar y de observar de manera masiva aspectos cada vez más fuera de lo que se ve en consulta. Es decir, estamos hablando de aspectos, desde aspectos poblacionales, desde aspectos ambientales, desde aspectos de comportamiento, todos los determinantes de la salud, ¿de acuerdo? Hasta aspectos muy micro a nivel celular, a nivel proteína, a nivel DNA. Todo esto, todo este espectro de información no se utiliza en consulta, no se utiliza. Los intervencionistas no tienen la capacidad de utilizar todo este espectro, de abrir un abanico y decir, voy a ver este paciente 360 en todos estos aspectos que son determinantes de su salud. O sea que aquí hay un eje de transformación que es fundamental, que es poner a disposición de gente que no tiene por qué saber de esto, ¿vale? Herramientas, y que ni siquiera debes de ser los responsables de recoger estos datos, herramientas que les permitan utilizar estos datos de manera muy precisa y de manera muy, muy específica para el caso que tengan. Y esto lo que contribuye eventualmente es a conocer las causas de la enfermedad. Conocer las causas de la enfermedad es una de las mejores maneras de evitar la enfermedad. Claro, perfecto. ¿Vale? Porque la puedes atajar. Y luego hay otro eje que es lo que decía Chimo, que es la recogida de evidencia. Es decir, tenemos en nuestros sistemas de salud una cantidad de datos terribles que se están recogiendo y no se están utilizando. Pero que a efectos de entrenamiento de modelos o a efectos de descripción o a efectos de búsqueda de correlaciones son fundamentales. Porque si estamos haciendo miles de diagnósticos en anatomía patológica al año, tenemos los mimbres
para entrenar modelos que puedan hacer el diagnóstico o que puedan aliviar la carga diagnóstica en el día a día. Exactamente. ¿De acuerdo? Y este otro eje, que es el eje de la evidencia, tampoco lo estamos utilizando. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tú consigues poner sistemas como los sistemas que tenemos en Genome Core, en el cual puedes recoger este dato, homogeneizarlo, normalizarlo y utilizarlo conjuntamente a cualquiera de estos efectos o a otros? ¿Qué pasa? Pues que puedes empezar a pensar en eficientar los procesos y en eficientar las cohortes o en eficientar los mismos procesos que llevas los mismos procesos de intervención que tienes que hacer, ¿vale? Porque si tú tienes evidencia, de que este proceso con este tratamiento para esta enfermedad es mucho más eficaz, tú puedes decir, este proceso con este tratamiento, con esta enfermedad, y no hace falta que explore, no hace falta que haga sobrediagnóstico, no hace falta que maree el paciente, ¿vale? Puedo tratarlo de manera más eficaz y más efectiva. Y para mí se trata de poner las herramientas que permitan esta transformación. Exactamente, David. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, la parte de precisión es tremendamente disruptiva. Estoy de acuerdo. Quizá más todavía que la aparición brusca de ChatGPT. Ana, Venga. es tu turno. Gracias por la invitación, gracias a las 6 también. Es verdad que cuando estás ya al final, ¿no?, de las intervenciones, te han dicho muchas cosas que también quería apuntar, pero voy a intentar añadir cosas nuevas. En ese sentido, para mí, la medicina 6P, porque yo sí añadiría la de precisión, porque es importante y es la que viene con la genómica y también con la inteligencia artificial, nos tiene que permitir pasar de un modelo sanitario que atiende la enfermedad a un modelo sanitario que atiende la salud. Y eso no significa, para controvertir un poco con David, no significa que tengamos que prescindir de los médicos que hacen intervenciones, es obvio que tienen que estar, pero sí que es verdad que un modelo centrado en la salud tiene que poder retrasar la aparición de enfermedades, tiene que poder garantizar un diagnóstico temprano de una manera más ajustada, tiene que poder evitar agudizaciones de las patologías, y eso implica, y aquí voy a ser un poco, como hay poca gente y demás, voy a ser un poco controvertida, implica que la salud pública tiene que integrarse de manera de facto en el modelo o en el circuito asistencial. No solo desde la perspectiva de los grupos Diana para hacer screening poblacionales, sino también para ver un poco todas esas condiciones de salud, ¿no?, que son determinantes para el futuro potencial desarrollo de enfermedades y ver cómo los podemos evitar. A nivel de desafíos del sistema, ¿no?, yo voy a apuntar como 3. El primero es que tenemos que superar la barrera de silos asistenciales, de concatenar episodios asistenciales y tener o abogar por una atención más transversal donde la persona está en el centro. La segunda es que a mí me gusta, yo soy consultora y me gustan los términos estos un poco consultoriles, tenemos que ir a un modelo person data centric, no sé cómo decirlo, ¿no?, centrado en las personas, pero en los datos que todas esas personas generan, tanto en sus interacciones con el sistema sanitario, pero también en su día a día, porque una persona está enferma 24 horas, 7 días a la semana y genera un montón de datos que pueden ser útiles. Y el tercero es que en el futuro los sistemas sanitarios, ahora si pensamos en los profesionales de la sanidad, pensamos en la profesión de los médicos, de los enfermeros, pero habrá multidisciplinariedad. Tendremos biólogos moleculares en los circuitos asistenciales, ya tenemos médicos físicos, y veremos una irrupción de nuevas profesiones en la medicina que será bastante relevante. Para no hablar de la organización, que comparto todo lo que dicen, pero para añadir. Gracias. Muchas gracias. Por supuesto que yo creo que la multiprofesionalidad que acaba de decir Ana es un aspecto importantísimo. O sea, en Castilla y León ya trabajamos por ejemplo, ya trabajamos con ingenieros biomédicos, o sea, que se están integrando en las plantillas de nuestros hospitales, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto interesante y sobre todo en este momento importantísimo. Y un foro como este, pues por supuesto, vamos. Germán, cuando quieras, tienes la palabra.
Muchas gracias por la invitación, Jesús y el resto de compañeros. Yo voy a hablar algo distinto al resto. Soy microbiólogo clínico. O sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis planteado hasta ahora. Voy a dar mi punto de vista desde el punto de vista de la infección, por salirme un poco de la idea, pero que en clara relación con lo que estamos hablando hoy, ¿no? La genómica ha revolucionado post-COVID. Hay un antes y un después post-COVID en relación a secuenciación genómica. Desgraciadamente, por aquello que sucedió, pues la secuenciación genómica ha irrumpido en todos los laboratorios de microbiología y es un instrumento más en el diagnóstico, y esto pues tiene su impacto. Tiene su impacto. La microbiología, que ya de per se es personalizada, es decir, cada organismo que identificamos tiene su antibiograma y, por tanto, qué antibiótico hay que dar y qué no. Y esto es único de cada paciente. Y esto no depende de la secuenciación genómica. Es algo que llevamos haciendo 20 años. Sí que es verdad que ha quedado corto, pero con la secuenciación genómica va a haber un impulso importante. No solo estoy hablando de la secuenciación genómica del huésped, del Homo sapiens, que todos somos Homo sapiens, pero somos distintos entre nosotros. Pues lo mismo con los microorganismos. Dentro de un género y una especie determinada hay multitud de linajes, clones, llámalo ST, y cada uno tiene su factor pronóstico, su perfil de resistencia, su perfil de virulencia, y eso cambia el pronóstico de un paciente, aunque se le dé el mismo antibiótico, ¿no? La secuenciación genómica o la metagenómica a partir de muestra clínica directa va a permitir avanzar muchísimo en este campo y va a permitir afinar y conocer muy bien el agente causal de una infección. Yo es el primer punto que me gustaría resaltar en esta medicina de precisión que es la que estamos hablando hoy. Después, otra línea que estamos desarrollando en el Hospital Universitario de La Coruña, es la aplicación de la inteligencia artificial a predecir qué paciente ingresado en una unidad de intensivos tiene más riesgo de ser infectado por una bacteria multiresistente. De acuerdo a lo que habéis dicho, hay cantidad de datos, miles de datos que están ahí, que si no los aprovechamos, y están ahí en la historia clínica electrónica, hay que buscarlos, interpretarlos, aplicar un algoritmo y ver si funciona. Eso me parece fundamental y es algo que creo que en el mundo de la microbiología y la infección se avanzará. Y por último, una pequeña mención a lo que es el microbioma, microbiota, llamémosle como queramos, ¿no? Es verdad que quizá no haya conseguido la expectativa o está en camino de ser algo realmente predictivo, pero aunque no haya cumplido la expectativa a fecha de hoy, quizá respecto a impacto clínico, no a nivel de publicaciones o conocimiento, sí es verdad que ya está cambiando algo. De hecho, pacientes con cáncer de determinados tumores que reciben inmunoterapia en función de determinados géneros o especies bacterianos reciben o tienen más respuesta a una inmunoterapia que otro. Y esto en el día a día los oncólogos, aunque no hacen análisis de la microbiota en cada paciente, sí que me transmiten que van con mucho cuidado en relación a administrar antibióticos para no distorsionar la microbiota y, por tanto, hacer fracasar un tratamiento oncológico. Luego ya hay algo de predictivo en esto, ¿no? De alguna manera, todo esto pasa por los sistemas sanitarios, porque la investigación o la predicción que se quiere hacer va a necesitar de pacientes, de muestras, de biobancos, etcétera, etcétera. Y yo sí que quisiera resaltar la idea general de la mesa, que esto ha cambiado nuestra estructura de hospital ya en el servicio de microbiología. Y ya la bioinformática se ha incorporado como una disciplina más. Uno de los profesionales más, no voy a decir que sea más importante, que sin duda es el clínico el que hace el diagnóstico, pero clave fundamental en todo este organigrama es el bioinformático, ¿no? Por tanto, esto ya está cambiando y ya va a cambiar nuestra forma de organizar el sistema sanitario, ¿no? Nada más. Sin lugar a dudas, muy ilustrativo el ejemplo que nos has esbozado de la UCI. Como decía Joaquín antes, utilicemos los datos que tenemos, porque entre otras cosas podremos generar algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel. Efectivamente, son petróleo estos datos. Gracias por la palabra, Jesús. Y obviamente gracias a las 6 por la organización. Básicamente, escuchándoos a todos vosotros, yo veía un denominador común, que es pasar de una estrategia, en vez de reactiva, proactiva con el paciente. Y eso es algo que podemos enumerar los beneficios, ¿no? Sabréis mejor que yo. Ahorro de costes, mejor margen operacional y un montón de beneficios para el paciente al final. Yo quería también hacer hincapié en la parte de la experiencia del paciente. Y quería hacer una reflexión o pregunta a la audiencia, que sería, por ejemplo, Itziar había comentado en atención primaria si detectáramos o pusiéramos el dinero allí. Algunos de vosotros seguramente tendréis en atención primaria una cita próximamente. De aquellos que la tenéis, pensad si
os han contactado previamente para deciros si tenéis que hacer alguna prueba, obviamente sí, si ha habido una consulta previa. Pero si vosotros pudierais mandar ya al doctor algún tipo de información, algún tipo de dato, genómico o no, de vuestro ADN o de lo que sea, ¿cómo podríamos hacer esta medicina todavía más proactiva? Nosotros, y es la parte de la industria, esta tecnología existe, podemos ser más proactivos con esta experiencia del usuario y el paciente en ese sentido puede tener una mejor experiencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros utilizamos la palabra desde Salesforce de comunicación proactiva. Es decir, vamos a mandar a través de diferentes canales estos mensajes al paciente para que lo pueda recibir de aquello que lo mejor lo consuma. Alguno pues prefiera que sea por WhatsApp, otro que sea por carta o sea por diferentes motivos. Lo importante de esto es que utilicemos estos datos para poder ser más eficientes y operacionalmente. Obviamente, pues dedicar los recursos del dinero a aquello que tiene más beneficio y un retorno pues mucho más ágil y mejor. Esa es la parte que nosotros de la industria, es decir, el mensaje es la tecnología está allí, salgamos a buscarla porque ya existe y tiene muchos beneficios. Para interpelar, si tengo solo un minuto más, quería también interpelar a Joaquín, perdona, de Pazo. Era la parte que habíamos comentado de si los datos pues, tenían mucho valor o poco valor. A veces nosotros estamos rodeados del dato, pero muchas veces veo yo en la medicina como paciente y sin ser experto que están en diferentes formatos. El reto para mí es homogenizarlos, estos formatos, porque no solo vienen de fuentes internas dentro de la medicina como en los CAP, sino que vienen de fuentes externas que no tienen nada que ver con la medicina. Con lo cual, para mí el reto viene de cómo yo puedo proveerle a él de todos los recursos y la información necesaria, porque sabemos todos, por ejemplo, que es un crack, ¿no? Pues cómo puede ser todavía sacar más partido gracias a fuentes externas. Esto es lo que intentaremos hacer. Gracias. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta primera ronda ha sido una pregunta y además un posicionamiento claro por parte de todos, que os agradezco especialmente, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, que os pido un pelín más de brevedad, va orientada, bueno, es una pregunta muy nítida, o sea, ¿cuáles son las barreras para implementar para todos estos modelos de medicina preventiva y predictiva? ¿Cuáles son las barreras que vosotros identificáis con mayor nitidez? En primer lugar, Iciar. Bueno, se me olvidó decir que Iciar es doctora en farmacia y además es especialista en farmacia hospitalaria, con lo cual conoce muy bien el entorno hospitalario, porque desde la farmacia de un hospital se controlan muchas cosas, porque yo también he trabajado en un hospital. Iciar. Bueno, yo creo que a mí me sorprende la incredulidad que tenemos todos en lo que tenemos ya. El tener un genoma de cada uno de nuestros pacientes, junto con la microbiota que comentaba antes, junto con la epigenética, junto con medición de telómeros, te da una información mucho más potente que la información que tenemos en estos momentos en nuestras historias de salud. Claro. Es cierto que está muy bien tener todos los valores de tensión arterial, de temperaturas y con esto poder hacer algoritmos diagnósticos, por supuesto que sí, es las herramientas que teníamos hasta ahora, pero es que el cambio de paradigma que esto supone nos lo tenemos que creer, porque si no nos lo creemos no vamos a poder sacar el provecho real que va a tener esta situación. Y yo ya no hablo más. Perfecto, está muy bien entendido. Pues seguir el Joaquín. Gracias. Yo sigo un poco Esas barreras. Sigo un poco con la parte de datos, las barreras en los datos. Lo primero es que quería decir que este es un caso, el caso de la prevención es uno de los pocos casos, antes de hablar de la barrera, es uno de los pocos casos en los que una buena prevención es bueno para el paciente y es barato para el sistema de salud. Cosa que no ocurre prácticamente en ningún otro ámbito, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos esta prevención puesta? Pues por muchas razones. En el tema de los datos hay varias cuestiones. Por una parte, necesitamos los datos. Ya se ha hablado que hay muchos problemas en tener los datos todos juntos, que los datos son homogéneos, etcétera, etcétera.
tenemos que ser capaces de generar estos predictores. Para esto también ha salido el tema de las profesiones especializadas. Esto necesitaremos tener ingenieros o expertos en datos, etcétera, etcétera. Y esto no lo tenemos aún. Tenemos muy poca capacidad de atraer ese tipo de talento y menos aún para conservarlo. Esto, si luego hablamos de empresa, sistema público, ahí yo veo soluciones. Lo podemos comentarlo después. Luego tenemos cuestiones logísticas. Es como si yo tengo un predictor, imaginemos que ya tengo un predictor estupendo que me predice con precisión que voy a tener un diagnóstico de cáncer de pulmón en un año. Bueno, ¿esto cómo lo gestionamos? Es que esto no lo tenemos puesto a día de hoy. Esto hay que gestionarlo y hay que gestionar también el nervio que le va a dar al paciente cuando diga, oiga, vengo para acá, que tiene... Entonces, esto no está puesto aún y tendremos que ponerlo, pero será bueno. Habrá que culturizar al paciente que a lo mejor le van a llamar porque está en un grupo de riesgo. Pues no pasa nada, es que es mejor para él. Y luego vamos a tener otras barreras que son más dependientes de cada uno de los sistemas. Tenemos sistemas de salud en los que este tipo de, digamos, de prevención universal va a ser más fácil de implementar porque son sistemas mucho más centralizados con historia de salud universal, y hay otros sistemas pues, de salud que no la tienen y va a ser bastante más complicado implementar. Tendremos que reingenierizar los sistemas de salud. Esto no es el objetivo de esta charla, pero es uno de los problemas que tendremos. Y luego, por último, vamos a tener otro problemilla que es con las cuestiones regulatorias con los algoritmos que utilicemos cuando sea inteligencia artificial, porque aún hay mucho debate sobre cómo vamos a aceptar, a tomar como bueno un algoritmo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Exacto, Joaquín. Sin duda, sobre la reingeniería del sistema público de salud, pues eso es un debate con un microbiólogo aquí, pues de amplio espectro. Álvaro. Pues intento de nuevo responder a la pregunta trayendo ejemplos concretos de trabajos que tenemos en marcha y las barreras que puede haber en cada uno de ellos. Dos programas que no cité anteriormente. Uno precisamente una creación de una biblioteca nacional de variantes genéticas, SIGENES, que está empezando ahora mismo. Una de las barreras precisamente que viene a afrontar es esa interoperabilidad, ¿no? Es decir, con qué formato se intercambian las imágenes, la disponibilidad a nivel nacional de ciertas variantes genéticas. Es decir, que según un paciente acude a consulta y se le detecta una variante, toda la información de ese paciente esté disponible para ese mismo experto de otra comunidad autónoma que necesita esa información para dar un mejor diagnóstico a la persona. Pues bueno, eso se está afrontando en el programa SIGENES. Cómo disponibilizar, como posibles barreras, como interoperar con esos datos desde el principio, desde el diseño. Citando otra de las iniciativas, también en intervenciones anteriores se ha hablado del dato, ¿no? Del petróleo que supone el dato, cómo empezar a aprovecharlos. Bueno, pues la otra gran iniciativa, el Espacio Nacional de Datos de Salud, que precisamente viene a intentar poner de acuerdo a múltiples actores, especialmente a través de las comunidades autónomas, para empezar a trabajar en ciertos casos de uso y construir al final un sistema que aproveche el potencial de esos datos, cruzando los datos de todas aquellas comunidades que quieran participar y dando al final productos concretos con un beneficio concreto. ¿Cuáles son las barreras ahí? Pues las barreras propias de un proyecto tan tecnológico como el Espacio Nacional de Datos, empezando por la calidad del dato, es decir, que todo el mundo cuando aplica criterios de calidad aplique criterios similares. Ontología, es decir, que todos hablemos de lo mismo o de la misma forma, estandaricemos cada una de las variables involucradas. Por otro lado, también un tema bueno, hablaban también de legislación, ¿vale? De cumplimiento de la legislación. Una pregunta que parece muy sencilla, pero que hay que ver cómo se va a poder sacar el máximo provecho esta información. Pues probablemente teniendo datos pseudonimizados. Eso complica algo las cosas, ya que es un dato personal especialmente sensible cuando hablamos de datos de salud, con lo cual hay que pseudonimizarlos de tal forma en el espacio nacional que se sepa que ese acceso tiene un control concreto. Aspectos legales de otro tipo, el AI Act recientemente salido, el Reglamento de Espacio Europeo de Datos, etcétera. Hay un ecosistema ahora mismo que puede
parecer que son múltiples barreras, bueno, tal vez también una forma de vencerlas no es decir no va a haber barreras, sino empecemos por casos concretos, que es un poco la filosofía que sigue el Espacio Nacional de Datos, que las comunidades propongan unos primeros casos para empezar a trabajar, asumir que seguro que nos vamos a equivocar en ciertos aspectos al principio, que va a haber que rectificar ciertos puntos de vista, ciertas soluciones técnicas, pero al final, ¿en qué consiste? En tener la técnica a nuestra disposición para aprovechar ese potencial, corriendo los menores riesgos posibles y de alguna forma dando el mayor servicio posible poco a poco. De acuerdo, Álvaro. Además, has mencionado Sigenes, que yo creo que es un proyecto emblemático, sin lugar a dudas, y que desde las comunidades autónomas estamos, yo creo que acogiendo con determinación y con entusiasmo, porque yo creo que desde la Dirección General y desde la Secretaría General de Salud Digital del Ministerio, yo creo que estáis haciendo un trabajo muy bueno y por eso me alegra saber que Sigenes está ahí en tu... Germán, tienes tú la palabra para seguir Bueno, yo en mi pequeño breve turno de intervención voy a entrar un las poco... barreras. Sí, Las barreras. seguro, seguro. Hablamos de barreras, una cosa un poco... Sí. Sí, con los ejemplos que he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, primero, aparte de los datos que uno tiene de la historia clínica, que los puede captar, ¿no? Necesitamos, por lo menos si queremos hacer una medicina de precisión, buenos datos, buena tecnología, buenos profesionales y dinero para hacer ese tipo de experimentación o innovación. Yo estoy bajando un poco por debajo, ya sé que se ha hablado de regulación, yo me estoy un poco un escalón por debajo, ¿no? Hablo de mi experiencia, la experiencia en el hospital, lo que hacemos, ¿no? Por tanto, dinero, personal comprometido y buena tecnología y buenas ideas y buenas preguntas para sacar datos. Para tener datos, yo me formo una pregunta y tengo que saber hacia dónde voy, ¿no? En el segundo de los aspectos, que es lo que os he comentado de paciente ingresado en la UCI o en la REA, qué riesgo tiene de desarrollar una infección por una bacteria multiresistente, ha salido aquí en la mesa, ¿no? Cuando hemos desarrollado el proyecto, que estamos en ello, lo estamos haciendo con una empresa informática gallega, nos encontramos que cogemos los datos de antibióticos y están en un sistema informático que es de farmacia. Necesito los datos de microbiología, que están en un sistema informático distinto, es el de laboratorio. Necesito los datos analíticos, que están en la historia clínica electrónica, pero que no puedes cruzar ni meter uno con otro. Necesito ver los datos de la enfermera, pero claro, es lenguaje no estructurado. Entonces estoy mezclando lenguaje estructurado con no estructurado. Es decir, que aún me da la sensación que en general, ¿no? En los hospitales aún no estamos preparados del todo para desarrollar determinados proyectos. Creo que es general, no estoy hablando de mi hospital, creo que es general, ¿no? Y por último, tema de la microbiota o el microbioma, ¿no? Y porque ha salido, lo he comentado, ¿no? Creo bueno, que hace falta estudios más potentes, que hace falta homogeneizar mucha investigación. Creo que no ha habido una investigación, y matizo mis palabras, de calidad no significa que hay que profundizar mucho más allá del metabarcoding, pues hay que hacer metabolómica, hay que hacer metaproteómica, y con un conjunto sólido, muy sólido y fiable de datos, voy más allá e intento llegar. Y yo creo que esa es la causa de por qué el microbioma no ha cumplido las expectativas que inicialmente se tenían, aunque alguna cosa sí funciona y no estoy desmitificando para nada, que yo soy microbiólogo y un defensor a muerte de los microorganismos, pero yo creo que esa es la causa, una barrera, por tanto, de que el microbioma no haya conseguido esa expectativa que hace 10 años iba a curar todo, iba a permitir adelgazar a la gente, iba a permitir, etcétera, 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 ¿no? Sin lugar a dudas, Germán. Además, bueno, yo creo que has puesto el dedo en la llaga y has señalado la barrera que todos conocemos. Tener o no tener datos estructurados. ¿Qué hacemos con los datos no estructurados? Y bueno, el uso secundario de la información está ahí, pero la barrera existe. Y tenemos esa multi que todos sabemos y eso es una barrera del día a día, vamos. O sea, no... Ana, cuando quieras. Bueno, yo justo me viene muy bien porque quería hablar justo de esto. Cuando estamos hablando de 4 sistemas o N o 25 sistemas en cada sistema sanitario, por no decir cientos, aquí lo que estamos visibilizando es esta parcelación en silos también de la atención. Y un poco para mí eso es la barrera principal para avanzar hacia un modelo de medicina predictiva, preventiva, de precisión. Con lo cual, por un lado, sería una barrera organizativa de procesos, pero por otro lado también está un tema de la información que disponemos de los pacientes, porque esa información está ahí,
pero está en unas historias clínicas que, bueno, aquí en España tenemos y somos pioneros en Europa, pero son historias clínicas que concatenan episodios asistenciales. Y hay carpetitas digitales donde podemos ir viendo cada sección, ¿no? La analítica de no sé qué tipo, la visita de no sé qué especialista. Entonces, para mí, una manera de superar esto es tener esta atención más transversal donde una persona atraviesa a través del sistema diferentes escenarios de atención, pero que también la historia clínica apoya a los profesionales que en cada momento atienden a esa persona y sean historias clínicas smart, no sé cómo decirlo, inteligentes, que cuando esa persona va a urgencias ve un tipo de información, el facultativo no tiene que hurgar en la historia clínica, que está preseleccionada porque ese escenario de atención es de urgencias o lo equivalente en cualquier especialista, ¿no? Entonces, eso implica un cambio también tecnológico, no solo de interoperabilidad, sino también de cómo armamos la arquitectura de información que tiene que sustentar este nuevo paradigma de medicina más predictivo, preventivo, de precisión y bueno, ya, porque tenemos poco tiempo. Podría estar largamente hablando de esto, pero dos ideas, la transversalidad de la atención y que los sistemas de información apunten a lo que es relevante en cada momento, ¿no? Exactamente, esa barrera la has definido muy bien. El eterno anhelo de la interoperabilidad real. David, tienes la palabra. Bueno, a hablar el último de los últimos, por lo que tienes que habéis visitado muchos de los lugares recurrentes o comunes o relevantes. Yo para mí, y pensando y sabiendo que iba a hablar de los últimos, hay un problema, una barrera que más psicológica, si queréis, pero que tiene su base en el tipo de profesionales y el tipo de concepto que tenemos de la medicina. Y es que cuando estamos hablando de datos y estamos hablando de transformación y estamos hablando de medicina del futuro o de las 5 Ps, no sabemos hacer las preguntas adecuadas. No tenemos la manera de centrar el tiro en las actuaciones o en los procesos o en los sistemas que tenemos que poner en marcha para acertar y empezar a tener casos de éxito que traccionen y que sigan moviendo y que sigan moviendo todo el sistema. Si yo quiero darle a cualquiera de la primera fila con una escopeta de perdigones, tiro y seguro que le pego un perdigonazo a alguien. Perdonadme el símil. Si quiero darle a Lidia, que está sentada ahí atrás, Lidia, levanta la mano, por favor, tengo que tirar con un rifle. Porque con una escopeta de perdigones le daré o no le daré. Y esto los americanos lo llaman la fruta colgante más baja o algo así, low hanging fruit, ¿vale? Tenemos que ser capaces de tener mecanismos dentro del sistema y de ser capaces de seleccionar cuáles son las oportunidades que rinden más o que aportan más valor o que son más coste efectivas, ¿vale? Cualquiera de estas cosas me vale. Y estas oportunidades son las que debemos de poner en marcha en un tiempo rápido y con un coste razonable para que sirvan de ejemplo y traccionen otras oportunidades similares, ¿vale? Y quiero contar 3 ejemplos, ¿vale? Un ejemplo que es el que estamos haciendo en Cataluña con Casalud, en el cual uno de los aspectos que hemos identificado es que sale muy a cuenta estandarizar los procesos analíticos. Los procesos analíticos de procesamiento de grandes cantidades de información, como la información genómica, que están muy dispersos, que cada hospital o cada organización utiliza una serie de herramientas comerciales o propias en infraestructuras dispersas y en nubes que no quiero ni saber dónde están, ¿vale? Y que sale a cuenta sentar a toda la gente que hace todo esto y acordar estándares y acordar herramientas comunes y acordar procesos, ¿vale? Porque esto va a redundar no únicamente en la eficiencia de coste de estos procesos, sino que va a tener una consecuencia y es que da igual a qué hospital de Cataluña te vayas,
que el proceso diagnóstico va a ser igual. Y esa consecuencia es mucho más importante en valor que el ahorro de costes. Hay otro ejemplo, que es el que estamos haciendo en Osakidetza, que es farmacogenética. Pero farmacogenética de arriba a abajo. Es decir, en prescripción. Farmacogenética en prescripción. El ahorro en costes que tiene que cuando una persona va a la consulta y se le receta una estatina y le digan es que eres intolerante a esta estatina porque tienes un marcador genético que te hace intolerante, ¿vale? O te ajuste la dosis de Sintrom o ¿vale? Es un valor impresionante. Si esa información sale del laboratorio y se queda en un informe, en un PDF, en la historia del paciente, no se utiliza. ¿Vale? Y esto aporta valor a lo largo de toda la organización. Y el último caso de uso que quiero poner en relevancia, porque se ha mencionado, es SIGENES, ¿de acuerdo? Ahora empezaremos a colaborar con el Ministerio en SIGENES. Y claro, es que una biblioteca de variantes no es únicamente un catálogo de variantes. Es el resumen de cientos y cientos y cientos de horas de profesional que se ha puesto delante de una variante y se ha tenido que leer papers y se ha tenido que interpretar y tal. Si esos cientos y cientos de horas de profesional repartidos a lo largo de todos los hospitales de España los condensamos y los ponemos a disposición de todos, el ahorro en horas y en costes y en eficiencia es terrible. Entonces, por eso menciono y reitero de nuevo, no es tanto tenemos los datos, hagamos preguntas a lo loco, sino utilicemos los datos de manera eficiente en el sitio donde más nos aprieta el zapato. Porque esto traccionará. Sin duda. Muy ilustrativos los ejemplos, sin duda. Y además, David, que el avance de las ciencias ómicas, eso que se llama también la biología de alta dimensión, ¿no? Que nos da información de ARN, de proteínas, de genes. Claro, todo eso está ahí, como detrás de los ejemplos que has dicho se puede vislumbrar. Gabriel, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Cómo ves tú esas barreras? Mira, para mí la primera barrera, y lo voy a poner con el ejemplo que ha explicado David, es esa falta de colaboración. Pongamos el ejemplo del PDF con la información. Muchas veces los problemas que nos encontramos es que a lo mejor son datos sensibles y precisamente los datos de patologías de un paciente, pues obviamente nadie quiere que sean datos abiertos. Lo que ocurre es que yo lo explico siempre con una analogía. Y la analogía la pongo con la moneda. Para mí el dato es como una moneda. No tiene por sí solo un valor intrínseco. Es decir, con la moneda, ¿qué podemos hacer? Nada. Ahora, la moneda adquiere valor cuando nosotros la compartimos, cuando la transaccionamos. ¿Por qué? Por un bien o un servicio. En el dato ocurre exactamente lo mismo. El PDF, que comentaba David, por sí solo no sirve para nada. Si ese PDF lo trasladamos a una base de datos estructurada, se lo pasamos a otro departamento de Osakidetza, a CatSalud, que puedan estar colaborando entre ellos. Lo compartimos con otros, con National Health Salud de UK. Con cualquier persona, pues toda la humanidad nos podemos beneficiar de eso. Con lo cual, para mí, de nuevo repito, el mensaje sería: la falta de colaboración es el enemigo número uno. Para mí, si tuviera que poner el porqué, pues sería el porque los datos son sensibles, ¿no? Y uno de los argumentos que también uso es, tenemos, por así decirlo, ministerios o organismos muy importantes en España, voy a citar dos específicamente en defensa, que por ejemplo sería el Cuerpo Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, que lo utiliza. Lo que pasa es que él lo anonimiza antes de compartirlo. Con lo cual, si el CNI con datos tan importantes de seguridad nacional comparte datos, ¿por qué no lo hacemos nosotros con salud? Es decir, ese sería como el mensaje que quería trasladar. Y el segundo punto es, obviamente, he dicho el enemigo número uno, ¿no? Pero si tuviera que mandar un enemigo número dos, sería también la falta a veces de impermeabilidad. Creo que, de hecho, y perdona que te interpele, David, que creo que lo habéis dicho también antes, que si nosotros aplicamos una tecnología, pero la gente no está capacitada, el doctor que está en el CAP y que está metiendo los datos en el sistema, pongámosles el SAP de turno, ¿no? Y en realidad no está capacitado para hacer, por ejemplo, un análisis de datos de cruces de diferentes fuentes, ¿cómo lo vamos a hacer? No va a servir de nada. La potencia sin control no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, para mí, eso sería la segunda barrera que entre todos tenemos que buscar una solución.
Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que esa barrera, la no colaboración, a veces no somos conscientes de ella, pero su presencia yo creo que, que es, vamos, o sea, y que todos la sufrimos, ¿no? O sea, yo creo que eh, ha sido más allá de lo que ni comentó antes Germán con la no disponibilidad de datos estructurales, ¿no? Bueno, siguiendo un poco la siguiente pregunta, eh, Iciar, va para ti en primer lugar. Bueno, ¿cuál es, según tú qué piensas o cómo ves tú el papel que tiene que tener la investigación y la innovación en el desarrollo de estas nuevas herramientas y tecnologías para medicina preventiva, para medicina predictiva, y cómo de alguna manera, pues bueno, pues podemos fomentar esa colaboración entre investigadores, clínicos, empresas, todo lo que es el ecosistema sanitario para que todo eso tenga esa traslación a la clínica que siempre, pues, supuesto a los médicos y a los no médicos, a todos tanto nos entusiasma, ¿no? Esa traslación rápido al paciente. Claro, yo creo que en estos momentos que estamos en un momento de cambio salvaje, nos encontramos pues, que las spin-off que se transforman en empresas potentes vienen muchas veces del mundo de la investigación, de las universidades. La mayoría de los compañeros hemos estado hablando de biólogos moleculares, bioinformáticos. Realmente es porque se ha hecho una traslación rápida de lo que era el área de investigación donde ellos trabajaban, se han incorporado a la asistencia cuando sus formas de trabajo y sus herramientas se han incorporado a la asistencia. Entonces, todo esto probablemente es lo que va a hacer que tengamos que cambiar el modelo de trabajo. Vamos a tener que, no tiene mucho sentido seguir hablando de servicios que atienden a pacientes, sino va a tener que haber unidades transversales reales, no solo equipos multidisciplinares que a todos nos encanta decir, sino que sean de verdad, que se sientan parte del mismo trabajo, que hagan seguimiento de los pacientes y que vengan por una parte del área asistencial sanitaria y el área de investigación, que estén conjuntos. Nosotros actualmente estamos haciendo técnicas de RNA-seq para diagnosticar pacientes que no hemos conseguido diagnosticar y estamos haciéndolo contando con los compañeros que están haciendo esas aplicaciones en el área de investigación, porque no tenemos suficientes biólogos formados en el área asistencial. Esta es la realidad con la que nos encontramos todos en los hospitales. Hay que ver cómo podemos hacer estas alianzas y, por supuesto, contar también con la industria, tanto con la industria de datos como con las farmas, para ver cómo podemos, este cóctel nuevo, dar una solución, que las preguntas sean correctas, pero sobre todo que las respuestas sean útiles, ¿no? Perfecto. Yo creo que la multiprofesionalidad subyace un poco en todo este planteamiento. Joaquín, tienes tu palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que cuando me invitaron, cuando me invitó a las 6, creo que quería que hablase de genómica, porque siempre hablo de genómica y no estoy hablando nada de genómica. Y todo esto es porque yo es que soy muy impaciente, mi mujer siempre me lo dice. Y yo llevo como 10 años o 15 hablando de genómica, que pronto vamos a hacer tal, y no está pasando nada. Y va a tardar aún en pasar algo. Entonces, como yo soy tan impaciente, digo, me voy a poner con las cosas que hay ya. Lo que tenemos ya son muchos datos. Y voy a seguir un poco con el hilo de los datos contando la experiencia que hemos arrancado en Andalucía, donde tenemos el privilegio. Esto no es cosa mía, no me pongo ninguna medalla, me lo he encontrado. Tenemos una base de datos común que tiene pues, del orden de 15 millones de datos de 15 millones de pacientes acumulados, no que haya 15 millones ahora, tiene datos acumulados de 2001, 15 millones de pacientes. Es una fuente increíble. Cuando yo llegué, aquello era como la biblioteca del nombre de la rosa, ¿no? El dato estaba ahí para su sublime preservación. Bueno, ya pues, hemos hablado del problema de los datos y tal. Entonces dije, bueno, ¿y esto cuál es el problema de que no se use? ¿Vale? Que nosotros no queremos que los datos salgan por si acaso pues se pueden perder, no sé qué tal. Y si los datos se analizan dentro del sistema de salud, claro, pero eso, ¿dónde lo vas a analizar? Eso no existe, no sé qué. Digo, mira, sujétame el cubata. Y montamos un sistema computacional dentro del sistema de salud. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que los datos no salgan. Nosotros hacemos un papel como de una CRO. Las empresas nos dicen, queremos hacer esto. No tocan los datos los tocamos nosotros. ¿Qué conseguimos? Conseguimos fondos para mantener toda esa estructura. Al SAS le sale gratis. Conseguimos más cosas.
Otra de las cosas que nos dimos cuenta era la incapacidad que tenemos para conseguir científicos de datos desde la administración. Claro, pensar en una transformación radical de la administración pues me parece aún más lento que una transformación digital del sistema de salud. Entonces, lo que hicimos fue, dentro del marco, lo que nos permite el marco legal, es conveniar con CREOs, decir, bueno, vosotros nos prestáis gente que funcione aquí con un encargo de tratamiento de datos. Cuando nos traiga la CRO un estudio, se lo cobraremos más barato. Este personal trabajará prioritariamente para eso, pero con la obligación de al menos un 50% dedicarlo a nuestros proyectos. Entonces tenemos gente trabajando allí con sueldos dignos de mercado, con motivación, ahorro al sistema de salud y bueno, hemos montado un ecosistema público-privado, sobre todo con la complejidad que tiene el mantener la confianza, ¿no? La confianza de todos los actores, pero tienen confianza porque saben que los datos no salen, los datos están dentro del sistema de salud y estamos haciendo bastantes cosas. Cuestiones de investigación y como os contaba inicialmente, en lo que más estamos interesados es en el tema de predictores, hablando por el tema de salud pública, sobre todo predictores de cáncer, ¿no? Es decir, predictores tempranos de cáncer, a un año. También estamos, a otros casos como detectores o predictores de pacientes no diagnosticados de hepatitis C, que esto está a punto ya de salir la publicación. Hay una serie de cosas que se puede hacer. Tenemos ahora mismo 5 o 6 proyectos en marcha, uno mandado a publicar y tal. Y esto en un sistema como el que tenemos nosotros es razonablemente fácil de implementar porque no tenemos más que esperar. Esto se actualiza cada mes, toda la información se vuelca, cada mes el predictor se puede pasar y se pueden saltar alertas. El sistema de alertas está ya porque se usa para vacunación, se usa para varias cosas. Entonces, esto es una realidad que estamos a punto de tener simplemente utilizando los datos que ya tenemos. Y obviamente vamos a tener datos genómicos. Cuando tengamos datos genómicos, estos predictores van a ser la bomba, pero un poco con la reflexión que hacía antes al principio ya para acabar. Un predictor que ya lo tenemos perfectamente probado, de detección a un año de cáncer de ovario. ¿Vale? Cáncer de ovario, si se pilla en fase 1, tiene una supervivencia del 90 y algo, casi 90%. Si lo pillas cuando ya está extendido, ganglios, etcétera, metástasis, tiene una supervivencia del 25-30% a 5 años. ¿Vale? El predictor tiene una precisión de 65%. En toda la población general. Comparémoslo con otros sistemas de cribado de cáncer de colon. Adherencia, 40%. Y obviamente más la precisión del test, que debe estar por debajo del 80, o 32, o sea, un 30%. Estamos pillando un 30% de las personas que a partir de esa edad, porque antes hemos tenido cáncer de colon, o sea, no en toda la población, sino a partir de esa edad, solo un 30%. Este predictor, bueno, lo que comentaba antes, en mama la adherencia es mucho más alta porque llaman a la gente, 75-95%. Sobre ese 65% que tenemos, pues podría ser entre el 50 y el 60%. Es decir, podemos estar pillando entre el 50 y el 60% de la población, de toda la población. Es decir, simplemente con un test que además es coste cero una vez lo tenemos hecho. En cáncer de pulmón estamos trabajando también. En cáncer de pulmón, más del 30% de la gente que muere de cáncer de pulmón no se lo detectan. ¿Por qué? Porque no está en el grupo de riesgo. Exacto. Y es una persona con 40 años, no fumador, tal, pues después de muchas pruebas dicen a ver si, y cuando es a ver si, ya es tarde. Entonces, esta extensión, llamarlo predictor, llamarlo cribado de precisión, me da igual. Esta extensión inteligente, usamos machine learning, inteligencia artificial, de el grupo de riesgo es algo que puede ser realmente transformador. Cáncer de ovario, una operación. ¿Vale? Cáncer de ovario avanzado, una operación,
más un coste entre 90 y 250.000 euros, con Sí. una tasa de éxito bajísima. ¿Vale? Si eso no es coste efectivo, Vale, diré bien, no. voy a desbloquear. De acuerdo, Joaquín. Y la verdad es que casi tengo que dar la enhorabuena, ¿no? Por todo lo que nos has dicho, ¿no? Y has dicho una palabra clave, que es la confianza, ¿no? Sí. Para generar el ecosistema y sobre todo, como muy bien has dicho, para mantenerlo. Eso es Que es 90%. confianza. Álvaro, tienes la palabra. Pues, si me permitís, y cambiando un poco el paso, que veo ya caras de 7 menos cuarto de la tarde, voy a hacer una brevísima encuesta de 2 preguntas para intentar responder a esta lo más brevemente posible. Si os dijeran a cualquiera de vosotros que os cogen vuestro coche y os cambian y os introducen las últimas novedades que estén ahora mismo en la Fórmula 1 de seguridad, de aerodinámica, de combustible, todas las mejoras, por favor, así, a ver, que levante la mano quien diría que sí, a que le mejoraran el coche con todas las últimas novedades. Yo. ¿Solo? O sea, vale. Vale. Buah, hay mucha gente perdida, me parece. Vale, vale. Cuidado con el La depredador. segunda y última pregunta es, ¿cuántos de Cuidado con el vosotros le denominador. dejaríais vuestro coche al conductor de Fórmula 1 para que condujese libremente un par de horas? Ah, pues os veo muy. A ver, yo no se lo dejaría, no corro ese riesgo, ¿no? Digo, están muy locos, Es la ¿no? osadía, que ya no Pero es un vale. poco, las 2 preguntas van un poco por ver el papel de la investigación y un poco también dividir dos ramas fundamentales, pero que son diferentes. Es decir, oye, pues la labor de la innovación y la investigación en la incorporación de mejoras en el sistema sanitario es fundamental. Entonces, una vez identificamos algo que ya en general se ve que es positivo, una ABS, un nuevo material de un neumático, bueno, algo más sanitario, ¿no? Pero bueno, una mejora, lo que hay que ver cómo poner de acuerdo a todos los actores para implementarlo y mejorar el sistema en todos los sitios posibles. Bueno, de eso se trata también en los programas, de decir, oye, armonizar e introducir esas mejoras aprovechando también los fondos, la financiación y, bueno, como se pueda. Otro aspecto de la innovación y la investigación es decir, oye, tiene que haber unos locos por ahí que vayan probando estas nuevas cosas y que surgen en todos los sentidos para ver también esas necesidades que ni siquiera hemos detectado. Eso es necesario, hay que darle alas y de ahí ir sacando. Entonces, un poco hilando todo eso, es decir, vale, yo tengo esas ideas innovadoras. Además, la legislación, ahora el AI Act regula precisamente los sandboxes de innovación. El reglamento de espacio de datos nos da 4 años, pero ojo, nos da 4 años en los cuales uno de los muchos derechos que se incluyen son el derecho del investigador a pedir información al Sistema Nacional de Salud de cualquier tipo y la obligación de dársela en tiempo y forma. Con lo cual, los están hormonando a estos locos, por así decirlo, para tener un mayor número de mejoras. Oye, pues también habrá que, ese papel de la investigación y la innovación, pues habrá que darle también un lugar a cómo identificar las mejores ideas que van saliendo en diferentes foros y cómo darles también alas, cómo, oye, proponerles o darles ese salto a algunos casos de uso para que sean una realidad en centros hospitalarios o que sean una realidad en sistemas autonómicos o nacional de salud. Perfecto, la verdad es que lo has explicado muy bien, Álvaro. Hay que ser valiente, hay que ser un poco proactivo, osado y, bueno, como decía Einstein, la inteligencia se mide por la capacidad de cambiar, ¿no? Pues, ahora me toca a mí. David. No, perdón, Germán. Perdón, que ya lo hice en el primer turno y... Perdón. Germán, Bueno, tienes la palabra. Breve, no, hombre. Por supuesto que la investigación es fundamental para hacer una medicina de precisión personalizada a las 5 Ps. Yo no veo otra manera, de acuerdo con la compañera, ¿no? Creo que es fundamental los investigadores clínicos y básicos trabajando conjuntamente a nivel hospitalario, porque necesitas ese apoyo, ¿no? de conjunto, la sinergia es bestial. ¿Cómo lo haces eso? Pues yo
creo que la colaboración público-privada es también clave para hacer este tipo de abordajes, porque de lo contrario es muy difícil llegar a algo innovador, alguien que te apoye en el aspecto regulatorio, si quieres ir más allá, si lo patentas, que te sustente una patente, etcétera, etcétera. Y entonces, si no hay colaboración público-privada, a mí me parece muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué barrera yo veo? Con que me salto del guión, que en España este tipo de colaboraciones público-privada que pueden darse bajo diferentes fórmulas, una de ellas es por la compra pública innovadora, por ejemplo. Yo he tenido un proyecto de compra pública innovadora, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España, pues hombre, las grandes empresas diagnósticas o farmacéuticas tienen sus sedes en Estados Unidos, en Basilea, en Suiza, en Corea, que tienen en España pues, las distribuidoras, las que comercializan el producto. Entonces, es difícil que tú les convenzas, porque cuando el expediente llega a la sede original, que puede estar en Suiza o puede estar en California, ven aquello y no lo entienden, ¿no? Entonces, es una barrera, ¿no? Que yo he sufrido, ¿no? Pero bueno, no es óbice para intentar hacer algo al respecto, ¿no? El apoyo privado para este tipo de abordajes me parece totalmente fundamental, ¿no? Perfecto, Germán. Ana, cuando Vale, quieras. voy a ser sintética porque vamos un poco justos de tiempo, pero para añadir un poco, la colaboración público-privada para mí es súper esencial, pero desde una perspectiva de montar arquitecturas organizativas que realmente aboguen para eso, porque la compra pública de innovación llega hasta cierto punto, pero sí que es importante armar un sistema donde se genere realmente un ecosistema activo, donde todos los actores tengan un rol. Yo aquí quería centrarme también en la segunda parte de la pregunta, que es cómo podemos fomentar, ¿no?, la traslación de la investigación a la práctica clínica. Y aquí sí quería poner en valor que es verdad que hay una investigación molecular que tiene unos pasos y unas fases que nunca podremos evitar, pero hay una investigación basada en datos que a lo mejor no es tan invasiva, bueno, no, totalmente no es tan invasiva en el paciente y se puede hacer de manera mucho más ágil, ¿eh? Y no quiero frivolizar, pero eso es algo que nos puede ayudar a avanzar hacia esta traslación. Pero también creo que es importante añadir dos cosas cuando se hacen las preguntas de investigación. Una es la experiencia de paciente, o sea, realmente qué es lo que nos va a ayudar a mejorar esa atención y cómo introducir la voz del paciente siempre en los ensayos y en los estudios que estamos haciendo. Y la segunda, que me parece esencial y a lo mejor se está haciendo y no soy tan consciente, es el tema de lanzar retos compartidos entre la investigación y la práctica clínica. A veces hay unos retos donde los investigadores tienen un interés, pero a lo mejor no es el interés primordial de la práctica clínica y obviamente tiene que haber esta investigación, pero también tenemos que buscar estrategias para fomentar estos riesgos compartidos entre ambos mundos, ¿no? Perfecto. La verdad es que lo de los riesgos compartidos yo creo que es un auténtico aliciente, sin lugar a dudas, Ana. David, Voy rápido. brevemente, Voy rápido. vamos un pelín ahí. Un mensaje o una reflexión. Que nadie se quede atrás. Y cuando digo nadie, hablo de los pacientes, de las asociaciones de pacientes, de los profesionales, de los investigadores, de los gestores, de los reguladores, de la industria, de todos los sectores. Los casos de éxito en la historia de la innovación, desde el programa Apolo hasta el proyecto Genoma Humano, a cualquier caso de éxito de gran que ha supuesto un paso de gigante, siempre ha contado con todos los actores interesados, ¿vale? Pertinentes, pero también interesados. En el momento que dejas a alguien atrás, te olvidas de parte del problema o de parte de la solución. Y en ese momento lo que entregas o lo que construyes, pues es incompleto. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es tienes que aprender idiomas. Tienes que aprender idiomas porque cuando metes a todo el mundo y colaboras con todo el mundo, porque no quieres dejar a nadie atrás, tienes que hablar el lenguaje de cada uno de los interlocutores o los stakeholders o de los actores, ¿vale? Y sobre todo en un mundo en el cual todos empezamos a estar interconectados con todos, tenemos que hablar muchos lenguajes.
¿Con traductor automático o no? ¿Vale? Aquí nuestra experiencia es un poco la que comentaba Itziar. Nosotros que venimos del mundo de la investigación, del mundo de la medicina o de la biomedicina, del mundo de la life science, nos es mucho más sencillo, a empresas como la mía, nos es mucho más sencillo interlocutar con cliente final, aunque les vayamos a vender tecnología, porque hablamos su lenguaje. Y eso no siempre tiene por qué ser al revés. Es decir, el cliente final no siempre tiene por qué hablar tu lenguaje de friki. ¿Vale? Ese es el segundo mensaje, que es bastante relevante. El tercer mensaje tiene que ver con las herramientas necesarias para jugar, muy alineado con el mensaje de Álvaro. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de, a diferencia de las herramientas que ponemos en contexto asistencial, que tienen que ser herramientas que nos den una reproducibilidad, que nos den una sensibilidad, una especificidad, una reproducibilidad diagnóstica, porque estamos en un contexto en el cual tenemos que tratar al paciente y no tenemos que hacerle daño. En el contexto de investigación, las reglas del juego son totalmente diferentes. Y las reglas del juego son juega. ¿Vale? Con lo cual tenemos que ser capaces de, a partir del mismo dato, porque el dato sale del paciente y es el mismo dato, de establecer contextos de uso y de valor de dato para asistencial y para secundario. Y no es lo mismo. Totalmente de acuerdo con el símil de Álvaro, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Aunque el dato originalmente proceda del mismo sitio. Exactamente. No es lo mismo el secundario que el dato. Es importante esa reflexión. Por último, Gabriel. Gracias, Jesús. Para mí, la colaboración público-privada pasa por un triunvirato, que sería primero los investigadores, luego las empresas y obviamente la sociedad civil con el sector público a la cabeza. ¿Por qué? Y yo lo divido como en iniciativas. Para mí, tener para los investigadores más notoriedad en este país, de hecho lo comentábamos en la mesa antes en la sala previa, falta más recursos, más investigación y eso para mí es notoriedad. Si tiene más capilaridad en acceso en lo que están haciendo en el día a día, prensa, novedades, asociaciones, pues cada uno podrá tomar un poco parte o ser propietario de eso y poderse sentirse acogido por ello. Con lo cual esa capilaridad de la sociedad es importante. Luego la segunda parte, que es más cuestión de sector público y de empresa, sería poder democratizar el lenguaje de los datos o de la medicina. Hay mucha gente probablemente que vayamos por la calle y no está acostumbrada a ciertos términos, pues que podamos utilizarlos en un lenguaje llano, que se enseñe, por ejemplo, en colegios y en universidades, que se haga un poco más de pedagogía de cuáles son los beneficios para que realmente la gente sea consciente, que estamos hablando de salvar vidas, que no estamos hablando de algo trivial, con lo cual es muy importante esta iniciativa. Y con esto, pues yo creo que podemos conseguir modelos predictivos mejores y salvar más vidas, que es lo que nos trae a todos aquí. Así que lo bueno es y breve, 2 veces bueno. Gracias, Gabriel, por tus capacidades de síntesis. Bueno, puesto que hemos empezado más tarde a las 5:30, vamos a utilizar 10 minutos más, si la audiencia me permite. Esos 10 minutos no es posible. Bueno, pues entonces yo creo que es difícil en un debate como este ejercer cierta capacidad de síntesis y sobre todo poder sacar unas conclusiones de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Pero sí que me gustaría, a modo de conclusión, insisto con lo que aquí los ponentes nos han expuesto, subrayar ciertas, por lo menos ciertas pautas o por lo menos ciertos, no lo llamaría axiomas, pero sí que lo llamaría objetos de estudio, de análisis y todo de reflexión, ¿no? Una, que tenemos datos y todavía no los utilizamos, que tenemos que ser más, ¿a qué esperamos? ¿No? Como diciendo, están los datos ahí y nos da cosa meternos, no sea que hagamos algo mal, ¿no? O sea, que seamos más proactivos, no voy a decir que osados. En segundo lugar, el papel que hay que darle en todo esto, fundamental, y el peso a la atención primaria. El médico de familia tiene que saber mucho más y va a saber mucho más
porque va a poder gestionar mejor a sus pacientes a los que sigue a lo largo de toda la vida. Toda esta medicina de la que estamos hablando, la preventiva, la predictiva, va a ser una herramienta tremenda para la atención primaria. Y no se puede perder de vista que la clave de la buena salud de la población está en una atención primaria robusta. Es importante también, tercera conclusión, bueno, que con este paradigma y con esta evolución y con esta revolución de la medicina, de la atención sanitaria en general, se va a convertir la medicina, la ciencia de la salud, en una ciencia cuantitativa más. Y yo creo que eso es que se ha dicho aquí, es algo importantísimo. Además de que es obvio que se ha dicho aquí que la medicina es intervencionista per se y va a seguir siéndolo. Y yo añado que no todas las patologías son prevenibles. Otra cosa importantísima que se ha dicho aquí sería la cuarta conclusión. La multiprofesionalidad. La multiprofesionalidad que va a enriquecer tanto cualquier organización sanitaria, el sistema público de salud, el sistema privado, todo va a enriquecer mucho el quehacer diario en los centros sanitarios. Creo que es un aspecto clave. Y ahí, como ya se ha dicho, bioinformáticos, biólogos moleculares, ingenieros biomédicos, etcétera, etcétera, yo creo que es un auténtico revulsivo. Otro aspecto importante que se ha dicho aquí, como quinta conclusión, hablando del ecosistema, hablando de la colaboración, retos compartidos entre investigadores y clínicos. Y por último, simplemente añadir que las 5 Ps, y yo no sé, y la pregunta que yo lanzo, si aceptamos la sexta P como la medicina de precisión, yo haría una encuesta con eso, o si la sexta P no existe y la incluimos en la P de personalizada. La precisión la incluimos en la P de personalizada, o no, o la separamos y hacemos 6 Ps en vez de 5. Y nada más, muchas gracias a todos los ponentes por vuestro esfuerzo, por vuestra capacidad de síntesis y por habérmelo hecho tan fácil a mí. Y a la audiencia, por supuesto, por su presencia.